Hola, bienvenidos al curso de derivada aquí en tu canal de la profesora Milixa Indaburo. El ejemplo número 1 pide derivar la función f de x es igual a x menos 3. Para poderla derivar tenemos que hacer uso de la definición de esta fórmula, ¿verdad que sí? Entonces, les recuerdo que cuando vean una f' de x significa derivada, es decir, que la derivada es igual a ¿qué? Es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Ok? De f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. Fíjense que en el curso pasado, aquí yo había mencionado que esto era delta x. Y aquí en este otro tutorial les menciono pues que aquí es h. Fíjense que lo hago con la intención que vean las dos formas de llamarlo, porque en muchos textos usan delta x y en otros textos usan h. Al final es lo mismo, ¿ok? Entonces estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces ustedes saben muy bien que cuando h o delta x tiende a 0 se produce una tangente, es decir, toca en un punto, mejor dicho, la recta toca en un punto a la otra curva y es lo que se conoce allí como la derivada. Bien, entonces, para poder, digamos que, sustituir estos valores, tanto de f de x y f de x más h, tenemos que aplicar lo siguiente. ¿Quién es f de x? F de x no es más que la función que me da el ejercicio, es decir, f de x es x menos 3. ¿Ok? Eso es lo que significa f de x. ¿Ok? Eso que está ahí, lo que está aquí en rojo, es el valor de f de x. Ahora, ¿quién es esa f de x más h? Esa f de x más h, para verlo más fácil, vamos a agarrar la función que nos da el ejercicio. Fíjense que esta que está aquí en azul es la función que nos da el ejercicio. ¿Ok? Entonces, copio abajo y digo f de x más h. ¿Cómo hago entonces para conseguir ese valor de f de x más h? Muy fácil. Simplemente lo que voy a hacer es sustituir este binomio de x más h donde está la x. Es decir, ese binomio me lo llevo a donde está la x. ¿Ok? Como es un binomio, entonces le coloco sus paréntesis. Es decir, que quedaría paréntesis de x más h y cierro paréntesis de menos 3. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce como ¿quién? Se conoce como el valor de f de x más h. Es decir, que todo esto, todo, es el valor de f de x más h. Así es como se consigue ese valor de f de x más h. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, ya tenemos f de x y ya también tenemos f de x más h. Entonces, lo que hacemos ya, listo, sustituir en la definición, en la fórmula. ¿Ok? Entonces, fíjense que dice que la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Entonces, vamos a sustituir primero ese valor. Como ustedes saben, f de x más h es todo esto, x más h menos 3. ¿Ok? X más h menos 3. Y ahora sustituimos este menos de la fórmula y el valor de f de x, que es x menos 3. Miren cómo queda. Menos y el valor de f de x menos 3, que es un binomio que obligatoriamente tienen que colocarle paréntesis. Entonces, cuando tengan binomios y trinomios, siempre recuerden de agregarles paréntesis. Y listo, todo esto dividido entre h. ¿Ok? Entonces, operamos arriba en el numerador, ¿ok? Y quedaría de esta forma, ¿ok? Fíjense que acá, fuera de este paréntesis, todo está positivo, no hay ningún número. Es decir, mejor dicho, si hay un número es el 1 y todo multiplicado por 1 da lo mismo. Y aquí afuera es positivo, es decir, que este binomio queda igual, queda x más h. Y este menos 3
obvio, también queda igual, no está afectado por nada. Pero este binomio sí está afectado por un signo que está afuera, que es el negativo. Entonces aquí hay que aplicarle una propiedad distributiva al signo negativo y el x menos 3 cambia y quedaría el x como negativo y el 3 queda como positivo. Entonces, ¿qué observamos? Vemos que hay una X positiva y una X negativa, se van, es decir, se hacen cero, se cancelan. Y también observo que hay un menos 3 y un más 3, es decir, queda totalmente anulado. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Queda simplemente una H arriba y una H abajo, es decir, en el numerador y en el denominador quedan las mismas H. H entre H es igual a 1. Entonces, listo. Este 1 es lo que yo me llevo ahora a decir, pues, que la derivada es igual al límite de 1 cuando h tiende a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago aquí en este momento? Evalúo el límite y como esta es una constante, el resultado es esa misma constante, es decir, que el resultado es 1 y listo. Entonces, la derivada es igual a ¿cuánto? Es igual a 1. ¿Ok? Entonces, la derivada de la función esta de f de x menos 3 es igual a 1. ¿Ok? Entonces digo, la función de f de x menos 3, que es la del ejercicio, su derivada es 1. ¿Ok? Ahora bien, vean cómo se ve geométricamente la función y la derivada de esa función. Entonces, grafico la función de f de x, que es igual a x menos 3, que es esta línea recta, ¿ok? Y su derivada es, recuerden que dio 1, fíjense por dónde pasa. Es una línea recta que pasa por todo el 1, ¿ok? Aquí está, la derivada es igual a 1. Si gráficamente es esta línea horizontal. ¿Se cumple? Sí se cumple, porque está tocando en un punto a la función. ¿Ok? Listo. Pasemos entonces al segundo ejemplo. Entonces vamos a derivar la función ¿cuál? La función f de x es igual a menos x a la 2. Bueno, entonces vamos a aplicar la definición, ¿ok? Y tenemos que obviamente definir quién es f de x y quién es esta f de x más h. Sabemos que f de x es simplemente menos x, ¿ok? Menos x a la 2, ¿ok? Entonces, decimos, f de x es simplemente menos x a la 2. Pero ¿quién es f de x más h? Les recuerdo que este binomio lo sustituyen en la x. Como es un binomio, obligatoriamente le agregan paréntesis. Y obvio, este negativo es este. Y el paréntesis que si ustedes le agregan. Y el cuadrado que está aquí, mucho cuidado, lo colocan, ¿ok? Es decir, que f de x más h es todo este valor. Listo. Ahora sustituimos en la fórmula. Muy sencillo. Y decimos pues que la derivada del límite cuando h tiende a 0, fíjense, es ¿quién? Es el valor de f de x más h, que es todo esto, fíjense, acá lo que está todo en amarillo, ese es el valor de f de x más h, menos de la fórmula y el valor de f de x, que es el monomio menos x a la 2. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí aparece positivo, pero ¿por qué aparece positivo? Porque este negativo lo multipliqué directamente con este otro, ¿ok? Porque quedarían negativo y negativo, entonces menos por menos da más. Y sabemos que f de x es x a la 2 y aquí ya está sustituido. ¿Qué me queda? Simplemente dividir todo, como me lo dice aquí la fórmula, dividir todo entre h. Opero lo que tengo en el numerador y entonces fíjense que aquí arriba tengo un producto notable. Un producto notable, ¿sí? Con exponente 2. Y la fórmula es esta que está acá. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría el primer término? Quedaría como x a la 2 más 2x a la h más h a la 2. ¿Ok?
Listo. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente distribuir este signo adentro de cada término y quedaría de esta forma. Menos x a la 2 menos 2xh menos h a la 2 más x a la 2, todo dividido entre h. Observen bien qué es lo que tienen en el numerador y como pueden apreciar hay una menos x al cuadrado y hay una x positiva al cuadrado. Entonces se cancelan y se desaparece. ¿Qué quedaría entonces en el numerador? Quedaría menos 2xh menos h a la 2 sobre h. Pero fíjense que en el numerador existen esta h que se repite en ambos términos. En este primer término está una h y en este segundo término está otra h. Es decir, aplicamos una factorización del tipo factor común. ¿Ok? Y entonces la h quedaría de la siguiente forma. H, abro paréntesis, de 2x más h, todo dividido entre h. ¿Ok? Entonces fíjense que hay dos factores que se repiten y bueno, estas se pueden dividir y se dice h entre h es igual a ¿qué? Es igual a 1, pero quedaría como ¿qué? Quedaría como menos 1, pero obvio el 1 aquí no lo coloco porque se sobreentiende que aquí queda un 1 invisible, entonces queda menos del binomio ese que está aquí. ¿Vieron? Entonces ya lo que simplemente distribuyo este signo negativo y me quedaría esto, menos 2x menos h. ¿Qué hago con esto? Bueno, esta función me la llevo aquí al límite y lo evalúo, es decir, evalúo este límite cuando h tiende a 0, es decir, lo que voy es a reemplazar o sustituir el valor de h, donde esté, que vale 0, a aquí donde está esta h y fíjense qué es lo que queda. Entonces, menos 2x menos 0. Menos 2x menos 0 es igual a menos 2x. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir que la derivada, que es f' de x, es igual a menos 2x. ¿Listo? Ya eso es todo. Es decir, que la función de f de x, que es igual a menos x a la 2 o a la 2, su derivada es menos 2x. Bueno, esto es todo en cuanto al curso, digamos, en cuanto a lo que es la derivada de una función aplicando la definición. Y bueno, fíjense que es muy sencillo. Si les gustó el tema, suscríbanse al canal, le dan ahí el toquecito en la campanita para que sepa cuáles son los próximos temas que estamos subiendo. Nos vemos entonces en el próximo tema de derivada.